¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hace unos días platicábamos con ustedes sobre este escudo de las Américas que lanzó el gobierno de los Estados Unidos junto con otras 12 naciones. ¿Qué va más allá de este anuncio? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo profundizamos? ¿Qué implicaciones tiene para México, para Brasil, Colombia, Uruguay, naciones que no acudieron precisamente al llamado por parte de Donald Trump y al que sí fueron solícitos? Personajes como Milei, que hasta pidió perdón por hablar español. En fin, mi querido Aníbal García, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad tus minutos para la comunidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, un saludo a toda tu audiencia. Oye, querido, pues comenzaría por ahí, por supuesto. ¿Cómo lees, cómo entiendes este escudo de las Américas? ¿Qué implicaciones se le dan a partir de lo que escuchamos y vimos desde no solamente el evento de Trump, sino desde antes con el propio Stephen Miller? Pues mira, voy a estructurarla como en dos sentidos, ¿no? Uno, lo somero, lo que está siempre como por encima, y después lo que es más profundo, pero que por lo mismo queda como soterrado en los medios de comunicación. Lo más evidente es que el gobierno de Estados Unidos juntó a los países de la derecha latinoamericana. Muchos de estos gobiernos son algunos ya impuestos por el gobierno de Estados Unidos, otros muy cercanos a la geopolítica estadounidense históricamente. No es algo, por ejemplo, ajeno pensar en el caso de El Salvador, que recibió una gran cantidad de asistencia para el desarrollo en el momento del conflicto, en el momento de la guerra, en la década de los 80 y 70, que eso le permitió al gobierno militar salvadoreño sostener la guerra en aquel entonces. Entonces, no extraña ese tipo de cosas, como tampoco extraña el hecho de que invite, por ejemplo, a países como Chile o que invite a gobiernos como el de Ecuador o como el de Argentina, que han tenido en distintos momentos más cercanía que lejanía. En realidad, la anomalía en este caso sí sería la lejanía. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa, todo ese periodo que duró el gobierno de Rafael Correa, se alejó del gobierno de Estados Unidos. Lo mismo, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández o con este Néstor Kirchner, o en el caso de Lula con Brasil, que si uno lo mira en términos históricos de larga duración, de largo plazo, en más de 200 años de relaciones que se tienen con Estados Unidos, pues el ciclo progresista al final termina siendo como un breve lapso en el cual varios países se alejaron del gobierno estadounidense. Y ahora con los gobiernos latinoamericanos que estuvieron en esta reunión, pues lo que está haciendo Donald Trump, y esa es la parte más soterrada, que eso es lo que me interesa mucho más que se sepa, es... es consistente con las dos estrategias que publicó el gobierno de Estados Unidos. Por un lado, la estrategia de seguridad nacional y la otra, que es la de defensa nacional. Por lo regular, se suele poner mucho menos atención en la estrategia de defensa nacional, que esa se publicó ahora en febrero del 2026. Siempre se ha puesto mucho más atención en la estrategia de seguridad nacional porque ahí desarrolla mucho más elementos ya eh, de análisis sobre las diversas regiones del mundo que le interesan y por lo tanto, por ejemplo, trasciende en medios de comunicación que vuelve la doctrina Monroe, que es la doctrina Monroe 2.0, y eso en realidad muy pocas veces esclarece el contenido de esa doctrina Monroe. Llevamos ya más de 200 años de esa doctrina Monroe y ha tenido cambios y lo importante son precisamente los cambios. Ahora con el gobierno de Donald Trump vuelve a lo que había hecho en su primer mandato entre 2017 y 2021 hasta enero del 2021, en el que hacen como dos elementos que son importantes. Uno, la evaluación de la economía estadounidense, que es una economía en declive, que no es de ahora, en realidad lleva 50 años de declive hegemónico desde la década de los 70 y ha ido cayendo de crisis en crisis económica. Y sin embargo, seguimos ya más de 50 años en el cual seguimos hablando de este proceso de declive hegemónico y la evaluación que ahora hace el gobierno de Estados Unidos es que no puede sostener el mundo como lo ha hecho históricamente. Entonces, como no puede sostener el mundo como lo ha hecho históricamente, ahí las dos estrategias, la de seguridad y la de defensa nacional, se engarzan en un solo elemento cuando dice el gobierno de Estados Unidos, necesitamos de nuestros aliados para defender la seguridad nacional estadounidense
en territorio ajeno, o sea, extraterritorialmente. Y en el caso de América Latina, el primer avance se dio con lo que hizo en Venezuela, con este ataque en contra del gobierno venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, después con lo que ha hecho ahora con Cuba. Y con lo que históricamente ha sucedido con México, que el caso mexicano quizá lo podemos abordar un poquito más adelante, pero el hecho de decir que no pueden sostener el mundo como Atlas, de hecho esa referencia está en la Estrategia de Seguridad Nacional, implica que el gobierno de Estados Unidos reconozca primero eso y segundo, que le dé mayor prioridad a que otro tipo de gobiernos aliados se hagan cargo de eso. Por ejemplo, lo vemos en el caso europeo con la OTAN y en el caso latinoamericano, ahora está con esta estrategia de escudo de las Américas, que tiene tres objetivos de seguridad nacional que están, de hecho, en estas dos estrategias que he venido comentando. Por un lado, los cárteles del narcotráfico. Por otro lado, las organizaciones terroristas designadas en el extranjero, que además de que está el narcotráfico, también están otro tipo de organizaciones terroristas. Básicamente, estaríamos hablando, por ejemplo, de Hezbollah, que de hecho desde la primera administración de Donald Trump ya habían hecho mucha política pública exterior para decir que había células de Hezbollah en América Latina. Y el otro tema son los migrantes. Y ahora añaden el tema de China, que de hecho China aparece en las estrategias de seguridad nacional desde la década de los 90 como uno de los principales enemigos a vencer. Y si uno revisa las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos desde la década de los 90 hasta la última, se va dando cuenta del incremento, no de las menciones, porque eso hay algunos analistas que he visto que les interesa mucho decir cuántas veces se menciona o no China. Basta con que se mencione una vez para decir que es el enemigo principal a vencer para que tenga un peso suficientemente importante. Y eso lo han hecho en esta última estrategia. China básicamente abarca todos los grandes rubros en los cuales ha perdido hegemonía Estados Unidos en la infraestructura crítica, en energía, en minerales críticos, en instalaciones militares, en tecnología militar también. Y la otra parte que está soterrada con esto de la estrategia de escudo de las Américas son los cursos de entrenamiento que le van a dar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas y el adoctrinamiento que viene con eso, por un lado, y por el otro lado está incentivar el complejo militar industrial estadounidense, que de hecho eso lo han hecho a partir del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca desde 1947, se firma un año antes de la OTAN en América Latina, y lo que han hecho son dos grandes procesos que se mantienen hasta la fecha. Uno, estandarizar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la defensa de la región según las doctrinas estadounidenses. Y dos, incentivar las compras militares que hacen las Fuerzas Armadas latinoamericanas. De hecho, eso lo hemos venido viendo desde hace bastante tiempo cuando analizamos lo que sucede con la asistencia militar y en seguridad que hace el gobierno de Estados Unidos. Solamente para que tengan una dimensión, desde el 2001 hasta el 2024, la asistencia militar y en seguridad de Estados Unidos hacia América Latina fue de poco más de 26.000 millones de dólares, ya sin la inflación, de los cuales 21.000 millones, o sea, el equivalente al 80%, estuvo asignado a la asistencia antinarcóticos. Y esa parte es la que se perdió con el gobierno de Joe Biden. Cuando uno ve las cifras históricas por presidente, los últimos años de la administración Biden, la asistencia a antinarcóticos disminuyó suficiente en el presupuesto que tiene el gobierno de Estados Unidos para los países latinoamericanos. Entonces, lo que estamos viendo es de nuevo incentivar, como dice la estrategia de seguridad nacional y como dice la estrategia de defensa nacional, incentivar el complejo militar industrial para que, en este caso particular, las Fuerzas Armadas latinoamericanas, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, incentiven el adoctrinamiento y también la compra de armamento militar hacia Estados Unidos. Oye, este panorama que bien nos explicas, que Aníbal, ahorita ya lo adelantabas, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Colombia, de Uruguay, ¿cómo juegan en este escenario? O sea, ¿cómo se pueden ver más afectados, puede haber más presiones? ¿Cómo lo vamos entendiendo? Bueno, vayamos caso por caso, ¿no? En el caso de Colombia, tuvo el Plan Colombia, que fue incluso antes a la Iniciativa Mérida, y que la Iniciativa Mérida y ahora incluso el Plan Ecuador son más o menos en términos abstractos lo mismo. Es
incidir en las economías de estos países a partir de programas militarizantes en materia de seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, para dinamitar la economía nacional básicamente. Eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de Colombia con el Plan México y además mucho del presupuesto público que se ejercía en Colombia se fue yendo hacia las Fuerzas Armadas, hacia el aparato de seguridad del Estado colombiano. Eso mismo sucedió acá en México. Y hay un elemento que no se suele mencionar mucho, que es el de la inseguridad y las inversiones. Por lo regular, siempre cuando uno escucha lo que dicen los empresarios, los inversionistas, es que se debe de mejorar el clima de seguridad de los países. Y cuando uno ve, por ejemplo, el caso colombiano, en la peor época de la violencia, nunca dejó de fluir la inversión extranjera directa hacia ese país. En el caso de México, por ejemplo, cuando uno ve lo que sucedió con la iniciativa Mérida, que de hecho eso mismo sucedió también con el caso colombiano, es que sirven todos estos todas estas estrategias de seguridad de Estados Unidos sirven siempre para incentivar reformas al Estado. Por ejemplo, en el caso de Colombia y en el caso de México, Brasil es otro caso aparte. En estos dos casos, por ejemplo, se incentivaron reformas para liberar las fuerzas del mercado que no estaban antes liberadas en los dos países, para incentivar mayor presupuesto a defensa, sea las Fuerzas Armadas, o sea también las policíacas, para incentivar reformas al sistema judicial, que de hecho eso no se dice, pero más del 60% de la iniciativa Mérida se fue a reformas al Poder Judicial en México, incentivadas con muchos recursos que bajaron las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o México Evalúa, o el mismo INCO, y así una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que lo que hicieron fue promocionar reformas al Poder Judicial o a todo el sistema judicial en nuestro país. Eso es lo que les interesa al gobierno de Estados Unidos cuando incentivan este tipo de proyectos de seguridad. Y en el caso particular de México, lo otro es que, por ejemplo, entidades que fueron sumamente violentas en el gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, Guanajuato, Tamaulipas, esos dos por lo menos cuando uno ve la cantidad de inversión extranjera directa que tenían, no bajó. Entonces, es una falacia o es un mito decir que la inseguridad se lleva mal con la inversión extranjera directa o con la inversión que hacen los privados. En realidad funcionan bastante bien y hay que desmontar ese mito. De hecho, lo que está sucediendo ahora en Ecuador es la continuidad de ese tipo de proyectos de dominación o de control geopolítico que tiene Estados Unidos, porque lo que han hecho es, así como fue en México, así como fue en Colombia, impedir que las pequeñas y las medianas empresas puedan sobrevivir con un clima de violencia como el que tenemos. En realidad, por ejemplo, las grandes empresas sí logran hacer eso. Un caso muy emblemático de esto puede ser la minería, que paga incluso a los grupos del narcotráfico como defensa o como guardias blancos o que paga derecho de piso para que no le hagan nada. Sin embargo, la pequeña y la mediana empresa no pueden. Pulverizan a las pequeñas y medianas empresas y lo traduzco de otra manera. Eso es limitar la competencia económica y básicamente construir economías que son profundamente monopolizadas. En el caso de Guanajuato se nota muy bien cuando uno analiza la cantidad de empresas de capital extranjero, particularmente estadounidenses, que dominan la economía de este estado, que es sumamente violento y es uno de los que no logran, aunque han hecho muchos esfuerzos, no logran bajar la cantidad de incidencia delictiva. Pero cuando uno ve la inversión que hay en en este estado del país es mayoritariamente estadounidense. No se llevan mal con la inseguridad, pero sí eliminan a la competencia a partir de este tipo de programas de seguridad. Entonces, la otra parte que es importante es esta, no perder de vista que son estrategias de seguridad que lo que implica es ejercer el dominio y el control geopolítico por parte de Estados Unidos en nuestros países. Y en el caso de Brasil es distinto porque Brasil primero tiene una economía muy fuerte, tiene una industrialización bastante fuerte, pero así también tiene una clase económica que sí es lo suficientemente fuerte en su país para establecer límites a este tipo de control que ejerce Estados Unidos. Y también Estados Unidos lo reconoce e históricamente le ha dejado el lugar del gendarme latinoamericano, que es como se le conoce
a Brasil para que, bueno, tengan un grado de autonomía en este tipo de proyectos. Sin embargo, ahora con Donald Trump, eso parece desmoronarse porque ha declarado en varias ocasiones que podrían invadir lo mismo a Brasil, lo mismo a Colombia, lo mismo a México por razones del narcotráfico. Y ese es precisamente uno de los peligros que vemos actualmente. No hay derecho internacional que valga, no hay una ONU que valga, no hay un mundo como el que emergió en 1945 que haga contrapeso a esta presidencia imperial que tiene el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, al desmoronarse todo ese proceso histórico que se fue conformando, pues lo único que queda es una especie de llevarnos a una jaula geopolítica en el cual tengamos en la mente que es un sálvese quien pueda, cuando en realidad es caer precisamente en lo que quiere Estados Unidos, que nos hagamos cargo cada uno de nuestros problemas como países, cuando en realidad tendríamos que buscar una unidad latinoamericana para ejercer presión en contra de este dominio y de este control estadounidense. En el caso de México mencionas el peligro de una invasión, o sea, o por lo menos de una agresión como tal, que está más que latente. ¿Qué tan qué tan posible es y qué tanto se le detiene por otros rubros? O sea, ¿qué tantas posibilidades lo pongo así? ¿Qué tan posible ves tú desde tu expertise que haya esa agresión en contra de México y por qué razones se motivaría? Bueno, siempre como analista uno tiene que tener claro los distintos escenarios, ¿no? Desde luego que el escenario de la invasión es uno de tantos. Podría suceder, pero en las condiciones actuales lo que yo veo es como que ese escenario es uno de los que tiene menos probabilidad de que suceda, ¿no? Y me explico por qué. Hay una presidencia en México, la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha avanzado mucho en materia de seguridad pública y de seguridad nacional en nuestro país, de carácter soberano y de carácter autónomo con respecto a Estados Unidos. Y ese ejercicio soberano y autónomo lo reconoce también Estados Unidos. Y además, la otra estrategia que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum es siempre privilegiar el diálogo con el gobierno de Donald Trump. Eso es importante porque implica, por ejemplo, lo que hemos visto ahora, este acuerdo en materia de seguridad que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, en el cual la presidenta ha reiterado, sí tenemos que cooperar con un gobierno estadounidense. Hay más de 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos. Esa es una determinación geográfica e histórica que no vamos a poder obviar ni vamos a poder modificar. Entonces hay que dialogar siempre con el gobierno estadounidense. Y por el otro lado está también pues la gran legitimidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel interno, como política interna, para poder hacer un ejercicio también, y ahí sí, digamos, el margen de operación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum podría haberse ampliado, pero de nuevo están las otras fuerzas en contra, que es el gobierno de Estados Unidos, y no el Comando Sur, sino el Comando Norte, que es a donde nos han ubicado a nosotros como país. Lo mismo, por ejemplo, con Bahamas. De hecho, son los dos países latinoamericanos y caribeños que forman parte del control territorial que tiene el Comando Norte. Entonces, está esta estrategia de cooperación sin subordinación, está un acuerdo en materia de seguridad, está la legitimidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, y el otro elemento es el de las Fuerzas Armadas mexicanas, que tienen distintos tipos de vínculos con el gobierno de Estados Unidos, pero que en el gobierno del presidente López Obrador se vieron disminuidos. Hace tiempo publiqué un artículo que era sobre la asistencia militar y en seguridad del gobierno estadounidense hacia México, y lo mismo también los cursos de entrenamiento que tenía el gobierno de Estados Unidos hacia las Fuerzas Armadas mexicanas. Y con los datos disponibles hasta 2021, o sea, los 3 primeros años del gobierno del expresidente López Obrador, lo que sí se alcanzaba a notar era un proceso de disminución del envío de militares mexicanos a prepararse y adiestrarse a las academias estadounidenses. Y eso es precisamente lo que quieren que vuelva de nuevo.
no solamente por lo que implica en términos monetarios este tipo de cursos de entrenamiento a las Fuerzas Armadas mexicanas o latinoamericanas, que de hecho eso se paga por parte del gobierno mexicano, sino lo que implica ideológicamente para las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Desde la década de los 80, el gobierno estadounidense y varios de los generales del gobierno estadounidense lo que le dijeron al Congreso de Estados Unidos es que ellos no se iban a enfrentar al narcotráfico porque lo que veían ahí era el problema enorme de la corrupción. Y para eso estaban las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Entonces nos han dejado a nosotros en el lugar, desde la década de los 80, en el que nos adiestran a nuestras Fuerzas Armadas para que nos hagamos cargo de problemas que son de seguridad pública, no de seguridad nacional. Hay que distinguir los dos conceptos. Seguridad pública es otro distinto al de seguridad nacional. Y aunque la legislación en el caso de México está puesta para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad nacional, ejercen también la seguridad pública por la misma situación del narcotráfico en la cual nos metió lamentablemente el gobierno espurio de Felipe Calderón. Entonces también tienen que hacerse cargo de la seguridad pública. Eso ha derivado en dos procesos que se conocen como el de la policialización de las Fuerzas Armadas, o sea que terminan ejerciendo tareas de policía, de seguridad pública, y por el otro lado, el de la militarización de las fuerzas policiales en nuestros países. Lo vemos en el caso de México, por ejemplo, que han tenido también cursos de entrenamiento en donde terminan teniendo adoctrinamiento militar las fuerzas policiales, pero lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, en el caso de Ecuador o en el caso de Colombia. De hecho, las fuerzas policiales colombianas también han sido preparadas, lo mismo que en México, por las fuerzas policiales de Israel. Las mandan también a que se preparen y tengan cursos de entrenamiento de carácter militar. Entonces, ahí es donde yo veo que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es volver a jalarle la cuerda al gobierno mexicano para que no deje de mandar a las Fuerzas Armadas mexicanas a adiestrarse en territorio estadounidense. Y básicamente lo que implica es aceptar que la doctrina militar en la cual desde Estados Unidos se pone al narcotráfico como un problema de seguridad nacional de ellos, se debe de atender de carácter militar. Y ese es el peligro que hemos visto en las doctrinas militares latinoamericanas, que están subordinadas a la doctrina militar estadounidense, así como fue en la Guerra Fría, por ejemplo, con la Escuela de las Américas que estaba en Centroamérica. Ahora está este tipo de adoctrinamiento en fuertes militares, como por ejemplo es Fort Bragg, en donde constantemente se van a adiestrar las Fuerzas Armadas latinoamericanas y reciben este tipo de adiestramiento que implica una suerte de coloniaje de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Entonces, es volver a eso, es volver a esa forma en la cual las Fuerzas Armadas estarían subordinadas ideológicamente y doctrinariamente a lo que les enseñan en las doctrinas estadounidenses. Mi querido Aníbal García, de verdad como siempre es un placer recibirte en esta comunidad y que por favor invites a la gente a seguirte en donde te estás comunicando ahorita, estás transmitiendo ahorita. Bueno, están las redes sociales, está mi perfil en X y está también el esfuerzo informativo que hacemos en la revista Contralínea, todos los de lunes a viernes, el programa de 10 a 12 y los martes también tenemos el programa de América Insumisa, que es donde abordamos, por ejemplo, este tipo de situaciones particulares que prevalecen en la relación Estados Unidos y América Latina. Muchas gracias, querido. Gracias a ti.